Buen día, Pancho y chicos, ¿cómo andan ustedes? Bien, Buen gracias por día. atendernos, doctor. El doctor Juan Lacaba, un conocido oncólogo de la región, ¿no? Más de, Eh, más de 30 años acá, Pancho. Flauta. La flauta. ¿Y en, Parece ayer. ¿Y en moto cuánto? Y otros tantos. Es un apasionado de la Las moto, el doctor. pasiones no se pierden nunca. Sí, está bien, está Nunca. bien. Está bien. Bueno, se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. ¿Es cierto esto o no? Sí, 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 Pancho. Sí, porque en realidad, por distintos motivos. Primero, digamos, hay una mayor sobrevida, una mayor longevidad, con lo cual da más chance a que se vayan generando las enfermedades crónicas. Y por el otro lado, porque los factores productores del cáncer, los factores causantes siguen vigentes, o sea, y esto es como una cuestión que uno mete el dedo en el ácido. Bueno, lo pones 3 días, no pasa nada. Ahora pones el dedo en el ácido durante 3 años y bueno, se te va a caer la uña. Entonces, sí, es una situación muy, muy frecuente. Ujú. Doctor, ¿es cierto que hay, a ver se lo puedo preguntar, que hay parados algún tipo de tratamiento especial para el cáncer? En realidad, los tratamientos para el cáncer depende mucho en el momento que se lo detecta, o sea, cuando las enfermedades son diagnosticadas muy precozmente, simplemente con una cirugía, un poco de rayos, alguna medicación relativamente poco agresiva, alcanza para curarlo. Y en enfermedades más avanzadas, cuando ya están en otros sitios o tienen, ahí ya se requiere todo un arsenal terapéutico. Está Y bien. para ese arsenal terapéutico se juegan un montón de intereses, o sea, desde intereses económicos, desde intereses que si hay una medicación hasta que no se solventa el uso, no se saca otra, etcétera, etcétera, porque ya depende de muchos factores. Pero no hay un tratamiento único para el cáncer, ¿Por qué motivo no ha desafortunadamente. aparecido una vacuna contra el cáncer? Porque el cáncer es una enfermedad genética, a diferencia de las vacunas, que son enfermedades dirigidas hacia un germen, hacia alguna bacteria, hacia un virus, hacia algo que tiene una forma propia y que se le puede generar uh, una vacuna, un anticuerpo que tenga la forma contraria y así lo anula. En cambio, el cáncer es una enfermedad que se produce en los propios genes nuestros, o sea, se modifican tanto dentro propio que es muy difícil, no existe la vacuna en sí que modifique nuestros genes, o sea, no podemos modificar el núcleo de nuestras células. Entonces, las vacunas que existen, o mal llamadas hay vacunas, son medicamentos que se dan, que modifican alguna característica de la célula y eso hace que entonces se tengan beneficios. Pero en sí, en los genes, no hay nada que lo pueda modificar más allá que alguna terapia génica o cosas así que son muy costosas, muy de ciencia ficción todavía para poder aplicarlo al común general, ¿no? Es Y, imposible. y doctor, ¿por qué se produce el cáncer? ¿Por qué se genera? En general es una pregunta que la defino en dos formas. Tiene que darse dos cosas. Esto, cuando yo se lo explico a mi esposa se enoja mucho. Tiene que darse el dedo y el anillo. Entonces, si uno tiene un dedo, que es una predisposición, que puede ser un dedo más gordo, más grande, más flaco, pero ya nace con nosotros, eso, el color de los ojos, el color de los pelos, lo tenemos toda la vida, y hay algo que lo desencadena, que es el anillo. Entonces, cuando te colocan el anillo en el dedo, te casas y tenés cáncer. Por eso es que se enoja mi esposa cuando yo hago la comparación. Tienen que Buena darse las dos metáfora. cosas. ¿Y el Entonces, anillo cuál serían? por eso, ahí va. Entonces, la predisposición puede ser una predisposición muy pequeña que no interfiera mucho, o un dedo grande, gordo, que interfiera mucho.
y el anillo es lo que lo desencadena. Y ahí entran en juego todo lo que ustedes ya saben. El exceso de hormonas, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el estrés. Hace poquito hicimos un trabajo que le preguntamos a unas pacientes con cáncer de mama que nos listaran qué era lo que pensaban que les había producido el cáncer. Es un trabajo interesante, muy simple. Y casi todas contestaron que fue el estrés. Ajá. O sea, que tenían una situación de vida que les condiciona. Y muchos de ellos el estrés laboral, por ejemplo, ya que estaban en un ambiente de trabajo tan estresante, tan que les producía que se modificara. Y en parte tienen razón. Tienen razón. Claro, ¿y alguien se refiere a la cuestión genética como desencadenante? Claro, pero lo genético puro, que esto es importantísima la pregunta, lo genético puro, o sea que donde no interfieren factores externos, es menos del 10%. O sea, la mayoría, son muy pocas, uno dice, no fumó, fue flaco, comió, hizo esto, e igual tuvo cáncer. Bueno, sí, tenía un dedo muy gordo, como les explicaba al principio, la predisposición era extremadamente crítica, algunos inclusive se pueden transmitir a la herencia, o sea, son modificaciones tan agarradas en el gen que ya por sí solos lo producen, pero en la enorme mayoría, el 90% del problema, hay alguna predisposición pequeña, pero mayoritariamente es el anillo. Claro, entonces lo que desencadena son las cosas. Claro, una persona que lo tiene en su ADN, en su genética, sin embargo, logra tener una vida saludable, con alimentación, con ejercicio, logra frenar esto del dedo y el anillo, lo puede frenar. Absolutamente. O sea que todos tenemos predisposiciones, tenemos 10 dedos, pero bueno, la cuestión es que no nos coloquen 10 anillos, digamos, un poco la idea, sino al contrario. Y ahí va todo lo que ustedes ya saben. La predisposición se puede medir por antecedentes familiares, y sabemos que familiares directos han tenido algún tipo han manifestado algún tipo de cáncer, ahí ya estamos condicionados, tenemos que tener especial cuidado, digamos. Claro, eso está buena la pregunta para que quede claro. Cuando hay antecedentes familiares, entonces se hacen estudios específicos, distintos, y en realidad cuando se detecta que hay alguna de estas modificaciones genéticas que son muy poderosas y que pueden llegar a producir, uno utiliza ya todo un armamentarium terapéutico precozmente para poder detectar las cosas a tiempo. Por ejemplo, si hay que hacerse una mamografía a partir de los tantos años, si hay algún antecedente genético, se empieza antes, se hace con mayor frecuencia, se utilizan otros estudios, una resonancia, por ejemplo, etcétera, etcétera. La clave es adelantarse. En ese momento, cuando está la situación, lo que nos queda es el diagnóstico precoz. O sea, tenemos que llegar, se va a formar igual, pero tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Doctor, ¿sabemos realmente qué es el cáncer? El cáncer, yo lo defino, es una definición que es un pedacito nuestro, porque en realidad se forma dentro de nuestro cuerpo, que adquiere todas las características que nos gustarían tener a nosotros, o sea, porque muchos de nosotros querríamos sobrevivir y vivir muchísimos años o para toda la eternidad. Nos gustaría ser autónomos y que no necesitemos de tantas cosas del exterior. Bueno, eso es el cáncer. El cáncer es un pedacito nuestro que adquiere características tan específicas que sobrevive a lo largo del tiempo, sobrevive por sí mismo, se nutre por sí mismo, se genera sus propios vasos, etcétera, etcétera. Se hace autónomo. Lo que sucede es que lo hace fuera de la ley. En vez de seguir las leyes del cuerpo, donde no hay que crecer más de lo debido, no hay que irse a otra parte del cuerpo, etcétera, etcétera, lo hace indiscriminadamente. Es un pedacito nuestro que nos mejora tanto que a veces con el crecimiento nos termina dañando. Qué bárbaro, ¿no?
¿Hay en alguna parte del mundo que tengan una experiencia mayor y hayan podido descubrir, no sé, algo que lo mate, lo contenga, ¿hay algún tratamiento especial en alguna parte, doctor? Lo que sucede, a ver, hay lugares donde van en avanzada en cuanto al diagnóstico, entonces llega diagnósticos más precoces, cosas por ejemplo que la tecnología también llega a la zona, sin ir más lejos, el estudio PET, por ejemplo, que se hace. Sí. Los otros días le pedí a una paciente un PET de control por una enfermedad que tenía hace 10 años y le diagnostiqué un tumor chiquitito de pulmón de 1 centímetro, que de otra forma nunca hubiese podido llegar a diagnosticárselo, o sea, y le salvé la vida, o sea, y fue por un estudio pedido por otra cosa, o sea, toda esa tecnología llega. ¿Qué es un estudio PET? Perdón que le pongo un punto ahí. Una tomografía con emisión de positrones. Acá en la zona hay 2 equipos y se utiliza muy frecuentemente. O sea, es una herramienta diagnóstica, es una tomografía muy especial. Es decir, a ver, cuando te meten en el PET, te hacen el PET, lo voy a hacer como lo entiendo yo, doctor, después si me equivoco, es decir, el PET te indica hasta el mínimo contagio que puedas tener. Claro, es una tomografía, pero que analiza en profundidad. Pero es terrible. Claro, es una tomografía más específica que se coloca una glucosa radioactiva, digamos, que se ve porque tiene color. Todo lo que está muy activo lo capta, entonces uno, además de ver que hay una pelotita en el pulmón, ve si esa pelotita consume mucha azúcar, que decir si está viva, sí o no. Entonces, si no está viva, puede ser una cicatriz o algo, pero si capta mucha, entonces tiene un límite de resolución de muy pocos milímetros, o sea que nos permite diagnosticar cosas pequeñas y de cuerpo entero. Es un estudio costoso que tiene su riesgo porque se irradia mucho, o sea, no es que se pueda hacer cada 3 días, tiene que ser con mucho criterio, pero lo traje como ejemplo de algo que hace unos años no estaba y hoy permite diagnosticar cosas muy precoces, por lo que esa persona se cura, porque se saca el problema y listo. Y volviendo a la pregunta, sí, hay lugares en el mundo donde se está más en avanzada en cuanto al diagnóstico, pero todavía dista mucho de estar. Fíjense, si uno simplemente piensa en personalidades célebres que han tenido problemas oncológicos, como, qué sé yo, Steve Jobs, Steve Jobs con Apple, con toda la parafernalia que lo puede perseguir. Entonces, todavía dista mucho de llegar a un diagnóstico y de conocer la causa. Yo creo que yo no lo voy a ver. Por eso le pregunté si sabemos realmente qué es el cáncer, ¿no? Lo único que nos queda cuando uno sabe de esto es que como no conocemos predisposiciones, que probablemente podemos tenerlas, es un poco lo que siempre se intenta y que va con el Día del Cáncer, que es el Día de la Concientización. O sea, a ver, busquemos qué cosas tenemos que hacer para estar menos expuestos a la enfermedad. O sea, que tiene que ver un poco con los hábitos de vida saludables. Me escribe un amigo en común. Me dice, el cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Claro. ¿Sí? Eso es así, a lo mejor yo no quise usar palabras tan técnicas, pero en el sentido de se generan células que tienen su propio control, que no siguen las leyes del cuerpo, empiezan a crecer, comen por sí mismos y después de un tiempo aprenden a irse a otra parte del cuerpo.
Y ahí está la metástasis. Esos son las metástasis que son los que producen el inconveniente, porque tener una pelotita en el dedo no pasa nada. Doctor, ¿dónde está usted ahora? ¿En este momento trabajando? No, sí, trabajando. No, trabajando no. No, ahora estoy en Neuquén, llegué ayer. Mire. No, pero le quiero decir, ¿en qué clínica, en qué sanatorio, dónde está? En el Instituto Conciencia. En Conciencia. Bien, bueno. Bueno, doctor, le mando un gran abrazo. Nos conocemos hace, no sé, 40 años por lo menos. 40 años, Pancho. Por lo menos. Le doy gracias a Dios que nunca tuve que ir a verlo, pero siempre lo saludo. Así siempre como amigos. Sí, exactamente.